Every time I come out here, Vinny's doing a job and you're holding his hand. Me and him split everything. We started yesterday. Get your hands dirty for a change. Do some welding and grinding instead of watching everybody else do it. Every bike that needs to get built gets done. Everybody's working at all times. And you know what? 10 years. This is the kind of stuff we've been dealing with for 10 years. Después de convertir Orange County Choppers en un imperio televisivo, Paul Teutul Jr. lo perdió todo en una desgarradora guerra familiar. Su padre le exigió $1.5 millones a su propio hijo. Su hermano se vio obligado a elegir un bando. But there did come that time where you and your dad kind of parted ways. Yeah. I mean, he fired you. He did. At the time it was really tough, but when I look back it was the best thing. Y cuando Paul se convirtió en padre, se dio cuenta del verdadero costo de su famosa disputa. I've found a lot of forgiveness and understanding towards my own father because of having my own. Hoy, el hombre que construyó las motocicletas más famosas de Estados Unidos revela la dolorosa verdad detrás de las cámaras y por qué no ha compartido una cena navideña con su padre en 15 años. La mayoría de los niños a mediados de los 80 estaban ocupados andando en bicicleta, viendo caricaturas o jugando Nintendo. Pero Paul Teutul Jr. tenía una idea completamente distinta de diversión. Con solo 12 años, ya trabajaba entre el calor y el ruido de Orange County Iron Works. Mientras otros niños estaban en la playa, Paul barría virutas de metal del suelo del taller y llevaba herramientas a los hombres que soldaban acero. Incluso antes de eso, solía visitar el lugar de trabajo de su padre y recoger pedazos de metal como si fueran juguetes. Los organizaba en pequeñas esculturas, imaginando creaciones a partir de lo que otros veían como chatarra. Esa exposición temprana lo cambió todo. Para cuando tenía 14 años, Paul ya soldaba con una precisión tranquila que incluso los veteranos respetaban. No solo estaba aprendiendo habilidades, estaba aprendiendo a pensar como un constructor. Pero la vida en el taller no era solo chispas y gloria. Su padre, Paul Sr., tenía fama de ser intenso, y no era fácil con su hijo. De hecho, muchas veces era más duro con él que con los demás. Junior no podía cometer errores pequeños. Si algo salía mal, le gritaban delante de todos. Algunos pensaban que era injusto, pero Senior creía que eso lo haría más fuerte. Con los años, sus personalidades chocaron cada vez más. I also think that the show did a lot of damage with the family. Paul Sr. prefería la fuerza bruta y los métodos tradicionales. Paul Jr. tenía un ojo más artístico y prefería líneas limpias y un detalle perfecto. Un verano, Jr. rediseñó una barandilla para hacerla más fuerte y atractiva. Su padre la descartó al principio, pero unos días después, sin decir palabra, la aprobó y la usó. Ese momento lo decía todo. En el fondo había respeto, pero también una constante lucha de poder. Mientras la mayoría de los adolescentes se preparaban para los exámenes de matemáticas, Paul Jr. tomó un camino diferente. Se unió a un programa vocacional que le permitía pasar la mitad del día escolar aprendiendo metalurgia. Estudió técnicas de soldadura, planos y cómo leer los puntos de tensión del acero. Uno de sus instructores dijo que tenía un don raro, como si pudiera ver cómo el metal quería moverse antes de tocarlo. Junior pasaba horas fuera de clase practicando cada soldadura, cada corte, hasta que se volvía natural. Sabía que no necesitaba un título universitario para tener éxito. Solo necesitaba dominar su oficio. Cuando regresó al taller de su padre tras graduarse, ya no era el chico que barría el suelo. Era un fabricante calificado que hablaba el lenguaje de los profesionales y lo respaldaba con resultados. A los 19 años, Paul Jr. dirigía la división de barandillas en Orange County Iron Works. No era un trabajo menor. Ese departamento representaba casi la mitad de los ingresos de la empresa. Muchos pensarían que era favoritismo familiar, pero la verdad es que Junior se lo ganó. Amplió las opciones de diseño y le dio al taller un toque moderno. Sus diseños eran tan populares que los clientes estaban dispuestos a pagar más y esperar más tiempo solo para tener algo hecho por él. También tenía que dirigir un equipo de trabajadores mucho mayores, algunos veteranos de guerra, algunos escépticos al principio, pero con el tiempo, incluso los más duros admitieron que sabía lo que hacía. Había tomado un taller de metal y lo había convertido en algo de lo que la gente hablaba. Ese tipo de respeto no se gana fácilmente. Aún así, algo faltaba. Después de años construyendo escaleras y barandillas, Junior se sentía limitado. Quería construir algo que se moviera, algo vivo.
Esa chispa se encendió cuando empezó a dibujar motocicletas en secreto en un viejo cuaderno después de largas jornadas de trabajo. Por esa época, su padre volvió a interesarse en las motos también. Todo comenzó de manera casual. Senior le pidió a Junior que le ayudara a construir una. Pero cuando Paul Senior vio los bocetos que su hijo había hecho, se sorprendió. No era solo técnica, era arte. Ese día, Senior miró a su hijo y le dijo: construyamos motos de verdad, no como pasatiempo, sino como negocio. No se trataba solo de motocicletas, se trataba de arreglar algo mucho más grande, los años de distancia entre ellos. Con unos $175,000 reunidos del negocio familiar de hierro, lanzaron oficialmente Orange County Choppers. Pero no era un reparto igual. Senior se quedó con el 80%, Junior con el 20%. Aún no importaba, solo tenían un sueño y un sótano frío lleno de herramientas. Pero en cuestión de meses, las motos que construían empezaron a llamar la atención. La primera, True Blue, les tomó 4 largos meses. Noches sin dormir, soldaduras interminables y pintura azul con llamas blancas. Parecía salida de un constructor profesional, no de un garaje helado en el norte del estado de Nueva York. Cuando la llevaron a Daytona en 1999, las mandíbulas cayeron. Ya no eran unos desconocidos, pero el éxito no fue fácil. En el 2000, seguían construyendo motos en un pequeño taller congelado. Las herramientas se rompían, los proveedores exigían efectivo por adelantado, y el dinero se acababa rápido. Paul Jr. solía trabajar 18 horas al día, durmiendo en un sofá del taller solo para mantenerse al día. Peleaban constantemente, con gritos fuertes, no por espectáculo, sino por supervivencia. Cada moto vendida apenas cubría los costos, pero seguían adelante, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque no podían parar. Luego, en 2002, llegó una llamada telefónica. Un productor de televisión llamado Craig Peligian vio un reportaje en una revista sobre sus motos. Estaba buscando una nueva serie de telerrealidad. Cuando llamó, Paul Senior contestó y gruñó: ¿Qué demonios quieres? El productor propuso un programa sobre restaurar motos de desguace. Senior lo rechazó al instante. Nosotros las construimos desde cero, dijo. El trato casi se cayó, pero semanas después, el productor volvió con una mejor idea: filmar el proceso real, discusiones incluidas. Paul Jr. odiaba la idea, temía que las cámaras lo arruinaran todo. Incluso le escribió a su padre una carta de 5 páginas diciendo: nos harán quedar como idiotas. El contrato era insultante, $5,000 por episodio, repeticiones interminables y luces tan calientes que estropeaban la soldadura. En un momento, los productores sugirieron llamar al programa Family Friction, fricción familiar. Paul Jr. casi se retira, pero necesitaban el dinero, así que firmaron. Cuando American Chopper se estrenó el 31 de marzo de 2003, nadie esperaba lo que vendría. En solo 3 episodios, explotó. Más de 3 millones de personas lo veían cada semana. De repente, ya no eran solo constructores de motos, eran estrellas. Su pequeño taller se convirtió en una atracción turística. La mercancía volaba de los estantes. Discovery Channel ganó $13 millones en ventas solo en la primera temporada. Los Teutul tuvieron que mudarse a una enorme instalación de 12 millones para mantenerse al ritmo. Al principio, era el temperamento de Paul Senior lo que atraía a la gente, pero era Paul Jr. quien los mantenía mirando. A los fans no les importaba el drama, amaban verlo construir. Los diseños de Junior eran magia, silenciosos, concentrados y precisos. De hecho, una escena en la que construía un tanque de gasolina sin música ni diálogo se convirtió en uno de los clips más solicitados de la historia del canal. Las escuelas de soldadura de todo Estados Unidos vieron un aumento en las inscripciones. Lo llamaron el efecto Paule. Luego llegó la moto que lo cambió todo. The Black Widow, la viuda negra. No era solo una moto, era una declaración. Un tanque con diseño de telaraña, ruedas personalizadas, 167 horas de pura artesanía. Cuando se presentó en Nueva York, 15,000 personas se agolparon para verla. Seguridad tuvo que contener a la multitud. Pronto, vendían maquetas, camisetas, videojuegos, lo que fuera. Más de 280,000 maquetas se vendieron en 6 meses. La Fire Bike convirtió a OCC en una marca, no solo en un taller. Cuando Paul Jr. la construyó en junio de 2003, no era simplemente otra chopper, era un tributo a los bomberos que murieron el 11 de septiembre. Cada detalle tenía un significado.
incluyendo un pedazo real de acero del World Trade Center que Paul soldó personalmente. La moto llevaba 343 emblemas pintados a mano, uno por cada bombero caído, lo que obligó a rediseñar completamente el chasis. Cuando más tarde se dañó, el Departamento de Bomberos de Nueva York, NYFD, la trató como a un compañero caído. Hoy se encuentra en el Museo de OCC, tras haber participado en más de 248 eventos, y aún conmueve a la gente hasta las lágrimas. En 2011, Paul construyó una segunda moto en homenaje al 11S a petición de Daniel R. Tisman, miembro de la Junta del Memorial. Una de las motos permaneció como tributo, la otra fue rifada para recaudar fondos para el Museo del 11S. La presentación atrajo multitudes, incluido el alcalde Bloomberg, y recibió cobertura nacional. Más allá del diseño, Paul Jr. se convirtió en un innovador técnico. En 2012 introdujo el modelado con T-splines, reduciendo el tiempo de diseño de 40 a 15 horas. Más tarde ayudó a pionerar el diseño de motocicletas eléctricas y desarrolló chasis más ligeros y resistentes en 2015. Al enseñarse a sí mismo G-Code, se transformó en artista y maquinista a la vez. La ruptura con Paul Sr. comenzó en 2007, cuando Junior recibió el 20% de OCC pero sin control sobre la empresa. A medida que sus diseños ganaban fama, crecían también las tensiones. Para 2008, el taller se había convertido en un campo de batalla. La creatividad chocaba con el control. El punto de quiebre llegó en septiembre de 2008, cuando una discusión terminó con Junior lanzando una silla y siendo despedido en el acto. Las consecuencias fueron caóticas. El equipo se dividió, los clientes se preocuparon y TLC amenazó a Junior por incumplir su contrato. Entonces, Senior lo demandó para comprar sus acciones por $500,000 y luego exigió $1 millón en daños. Pero en 2010, un tribunal de apelaciones falló a favor de Junior, permitiéndole conservar su participación del 20%, una gran victoria personal. Incapaz de construir motos durante un año debido a una cláusula de no competencia, Junior se centró en el diseño de productos antes de fundar Paul Jr. Designs en 2010, justo frente a OCC. Muchos miembros clave de OCC, incluidos Vinny, Cody y Mickey, se unieron a él, lo que enfureció a Senior. El Discovery Channel aprovechó la disputa con el programa Senior vs. Junior, convirtiendo su conflicto familiar en un drama televisivo que mantuvo al público enganchado. A medida que el drama se intensificaba, las motocicletas pasaron a un segundo plano frente a los escombros emocionales. Lo que comenzó como entretenimiento se convirtió en un dolor real transmitido a millones. En medio del caos, Paul Jr. conoció a Rachel Bieste durante una grabación. Ella apareció como la chica MCQ, y la conexión fue instantánea. Mientras los juicios se multiplicaban, Rachel le brindó estabilidad y fe. Se casaron en agosto de 2010, pero una silla quedó vacía. Paul Sr. nunca asistió, un doloroso recordatorio de su vínculo roto. En 2015, tras años de luchar por concebir, Paul y Rachel dieron la bienvenida a su hijo Hudson. La paternidad lo cambió todo para Paul Jr., ayudándolo a comprender el dolor detrás de la ira de su padre e inspirándolo a buscar sanación. Su fe en crecimiento se convirtió en la piedra angular de su vida y su matrimonio, dándole la fuerza para acercarse a su padre, no por él mismo, sino por su hijo. La disputa entre padre e hijo se había convertido en una de las rivalidades más intensas de la televisión de realidad. Millones sintonizaban para verlos enfrentarse, especialmente durante la competencia de 2011, donde la motocicleta de Junior, inspirada en el P51 Mustang, eclipsó el estilo rudo de Senior. Entre 2010 y 2016, Junior ganó 5 de 7 competencias, demostrando su independencia y creatividad. Después de dejar OCC en 2009, Junior construyó un imperio. A pesar de una cláusula de no competencia de un año, se reinventó en el diseño de productos, asociándose con Coleman y más tarde creando motocicletas y marcas para grandes corporaciones como Blizzard y Paramount. Para 2012, su negocio superaba al de su padre. Su primer paso hacia la reconciliación llegó en 2011. Tras la muerte de Ellen, la madre de Senior, Junior llamó a su padre para ofrecerle sus condolencias, su primera conversación real en años. No resolvió todo, pero abrió una grieta en el muro que los separaba. En 2018, los productores de televisión organizaron un reencuentro bajo el pretexto de restaurar una motocicleta con temática de los Yankees. Fue un encuentro tenso y muy controlado, y aunque hubo breves momentos de conexión genuina, quedó claro que las heridas no habían sanado. El especial de 2020,
Last Ride solo confirmó que nada había cambiado realmente. Hasta 2025, padre e hijo siguen distanciados. Rara vez hablan, excepto por obligaciones de negocios. Senior continúa dirigiendo OCC, mientras que la empresa de Junior, Paul J. Sainz, se ha convertido en una marca valuada en $14 millones. Ambos parecen resignados a permanecer separados, aceptando que trabajar juntos destruyó su relación. Ahora, Paul Jr. está listo para contar toda su historia. Su memoria de 2025, Viven the Opportunity, promete una mirada cruda y sin filtros a su vida, revelando momentos nunca contados de American Chopper, las luchas de su padre con el alcoholismo y el daño duradero que dejó la fama familiar. Por primera vez, dice, ha dejado de ocultar la verdad.